Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con otro video más para ustedes. Ahora vamos a abordar el tema de el derecho internacional público. Pero antes vamos a empezar con una reseña referente al tema, ¿no? Las normas jurídicas y los tratados internacionales son pilares del derecho internacional público, regulando la convivencia entre estados y organizaciones. La costumbre internacional y los principios generales de derecho complementan estas fuentes, mientras que las decisiones judiciales y de doctrina ofrecen guías interpretivas. Las negociaciones y renuncias juegan un papel crucial en la formación de normas y la personalidad jurídica de los estados, que se define por su capacidad de relaciones internacionales. El derecho internacional público, más que nada, es la rama que regula las relaciones entre estados y otros sujetos de carácter internacional. Las normas jurídicas son disposiciones que emanan de una autoridad competente con el propósito de ordenar la convivencia social y cuyo incumplimiento puede conllevar a sanciones. Se clasifican según su eficacia y consecuencias jurídicas en normas perfectas que invalidan los actos que las contravienen. Este tipo de normas pueden ser normas más que perfectas, que además de anular el acto imponen una sanción, normas menos que perfectas que establecen una sanción sin anular el acto, y normas imperfectas que carecen de sanción en el derecho internacional público. Las normas suelen ser consideradas imperfectas debido a la ausencia de un órgano judicial con autoridad coercitiva universal, pero su validez y obligatoriedad se reconocen en virtud del consentimiento de los estados y otros sujetos de derecho internacional. Pero todos deben atenerse a este tipo de normas que ofrece el derecho internacional público. No hay nada que ampare el incumplimiento de estas normas. Recordemos que el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento. Los tratados internacionales, como fuente del derecho internacional, son tratados internacionales, acuerdos de carácter vinculatorio entre sujetos de derecho internacional, principalmente estados y organizaciones internacionales, que se rigen por el derecho internacional público. Se clasifican en tratados, contratos que generan obligaciones recíprocas y específicas entre las partes, y tratados que establecen normas generales de conducta. Pueden ser bilaterales si involucran a dos partes o multilaterales si involucran a varias. El marco jurídico que rige la creación y aplicación de los tratados se encuentra codificado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, que sistemiza las normas jurídicas y convenciones previas. Ahora vamos a ir con unas preguntas que yo estudié y que me parecieron muy importantes y pues se relacionan con el tema. Una de ellas dice que cómo se clasifican
las normas jurídicas y qué particularidad tienen las normas en el derecho internacional público. Porque los tratados internacionales, sobre todo si se relacionan con el derecho, nos habla de normas. Simplemente el derecho es un conjunto de normas que todos debemos seguir. Las normas jurídicas se organizan en 4 categorías basadas en sus efectos y sanciones. En el ámbito internacional suelen ser de carácter penal debido a la falta de un ente judicial global, pero se mantienen vigentes por el acuerdo de los estados. Si alguien incumple las normas, puede llegar a ser sancionado. Es lo que nos quiere dar a entender. ¿Qué son los tratados internacionales y cómo se estructuran? Son acuerdos obligatorios entre entidades reconocidas internacionalmente y que pueden ser de naturaleza bilateral o multilateral y se dividen en tratados, contratos y tratados ley regulados por la Convención de Viena de 1969. ¿Cuáles son las fases de la vida de un tratado internacional desde su creación hasta su finalización? Un tratado internacional nace tras negociaciones y diversas etapas formales y se puede concluir por varios motivos, como el incumplimiento de su contenido, la desaparición de un Estado, parte reflejando la evolución de las relaciones internacionales. ¿Qué constituye la costumbre internacional y cuál es la relevancia de los principios generales del derecho? La costumbre internacional se basa en prácticas constantes y reconocidas de carácter obligatorio, mientras que los principios generales del derecho son conceptos fundamentales aceptados globalmente y reflejados en documentos internacionales clave. Otra pregunta es, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales del derecho internacional público? El DIP, o sea, el derecho internacional público, se asienta en la igualdad soberana de los estados y otros principios como el respeto a la personalidad jurídica estatal, la inmunidad de la jurisdicción y la protección de los actos oficiales de altos funcionarios. ¿Qué papel juegan las decisiones judiciales y la doctrina en el derecho internacional? Aunque no crean precedente, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son de carácter vinculatorio para las partes y junto con la doctrina influyen en la práctica estatal y la formación de la costumbre internacional. ¿Cómo influyen las negociaciones y las renuncias en el derecho internacional? Las negociaciones y las renuncias, ya sean explícitas o implícitas, son esenciales en la formación y modificación de normas internacionales y las protestas que permiten a los estados defender sus intereses y evitar obligaciones no deseadas. ¿Cómo se crea y se puede extinguir un Estado en el contexto del derecho internacional? Un Estado adquiere personalidad jurídica al cumplir ciertos criterios y puede desaparecer por la pérdida de estos o su fusión con otro Estado, lo que impacta su capacidad de actuar internacionalmente. Lo que nos quiere dar a entender que si un Estado no cumple con los ciertos criterios
puede desaparecer dentro de estos estados que están unidos, de estos tratados, ya que tiene que cumplir con ciertas normas que las hacen ser de carácter vinculatorio. Ok, entonces entendimos lo que es el derecho internacional público. Son normas jurídicas que se encargan de regular los derechos a nivel internacional. Recordemos que así como hay derechos a nivel nacional, pues todos los estados deben estar unidos según la ONU. De otra forma, pues para llevar un orden, todos unidos. Más importante, ¿cuál es la diferencia entre el derecho internacional y el derecho nacional? ¿Sí? El derecho internacional se diferencia del derecho nacional en sus objetivos, sujetos, límites y, si no mal recuerdo, eran los órganos deliberativos. La ley nacional se ocupa de administrar un país en particular y promover los intereses de su gente, ¿no? Mientras que el derecho internacional promueve el bienestar de toda la comunidad internacional y tiene que respetar la soberanía de los estados. Las Naciones Unidas describen el derecho internacional como una definición de las responsabilidades legales que los estados tienen entre sí. A veces esto significa que los temas que cubren se ponen con la ley nacional, inmigración, comercio global y guerra. Sin embargo, el derecho internacional no se esfuerza por beneficiar a una sola nación o grupo de naciones. Así, algunos de los objetivos del derecho internacional pueden parecer estar en conflictos con los propósitos del derecho nacional. Por ejemplo, los estados suelen acumular sus arsenales militares y de armas como una forma de garantizar la seguridad nacional. El derecho internacional, por otro lado, promueve el desarme mutuo como una forma de establecer la paz. El Instituto de la Información, ¿cuál era? Perdón. Era el Instituto de la Información Legal de la Universidad, no recuerdo muy bien su nombre, pero nos explica las fuentes del derecho internacional, ¿no? Mientras que el derecho nacional se deriva de órganos políticos estatales como parlamentos y congresos, el derecho internacional, ojo, es muy diferente. Proviene de acuerdos internacionales. En un país, el gobierno tiene toda la fuerza de un sistema judicial, policial y militar para hacer cumplir sus leyes. Debido a que la comunidad internacional se esfuerza por evitar la guerra a toda costa, según es lo que yo leí, las sanciones económicas son una de las pocas medidas que se pueden utilizar contra los transgresores del derecho internacional. Como resultado del derecho internacional, es difícil de hacer cumplir la Carta de las Naciones Unidas, que ha establecido la Corte Internacional de Justicia como su principal órgano judicial. ¿Qué es? Ahora vamos a hablar sobre qué es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia se encarga de resolver
controversias a nivel internacional. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Se encarga de resolver disputas entre estados y emitir opiniones constitutivas. La Corte Internacional de Justicia tiene la sede en La Haya de Países Bajos. ¿Cuáles son sus funciones? Resolver controversias jurídicas entre estados que hayan aceptado su competencia, principalmente. No sé si exista eso todavía, pero en caso de que entre estados o naciones decidan entrar en controversia, contradecirse, la Corte Internacional de Justicia se encarga de ponerles una solución. Otra cosa de la que se encarga la Corte Internacional de Justicia es emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos autorizados de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el procedimiento? En el derecho procesal, la Corte Internacional de Justicia son los fallos de la CIJ, son definitivos y no hay posibilidad de apelación. Los estados afectados deben aplicar las decisiones de la Corte en sus jurisdicciones nacionales. Si un país no cumple con sus obligaciones, el Consejo de Seguridad puede votar una resolución. En eso que leí anteriormente, nos dice que pueden votar una resolución. Desconozco cuál sea la solución que se le ponga a un estado por incumplir las normas que tienen entre las relaciones entre estados. Ya por último, en dicha perspectiva fundamental del derecho internacional público, se distingue el derecho internacional del privado. En la diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal correctivo, como ocurre con el aparataje legal dentro de cada país en específico. Por el contrario, es principalmente coordinativo, es decir, que procura conducir el conflicto a través de canales regulares, pacíficos y justos. Así hace posible la construcción de normativas aceptadas por todos los estados participantes y a las cuales acepten voluntariamente someterse, más que nada, a dichas normas que nos presentan los tratados internacionales. Pues bueno, creo que eso es todo. Como siempre es un gusto estar aquí detrás de cámaras con ustedes. Espero que mi información les haya servido de ayuda. De lo contrario, pues trataré de ser más explícito. Si no les parece, me lo pueden hacer saber. Y les reitero mi nombre. Yo soy Arturo Morales y seguimos a sus órdenes.